plan de carrera profesional. En Proyecto Capa 8 sabemos lo complicado que puede llegar a ser cumplir esa meta, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Como siempre, el día de hoy me acompaña Steven, Kevin, y para resolver todas esas dudas que nos pueden surgir y guiarnos en este camino, tenemos el privilegio de tener una invitada muy especial, Silvia. Muchísimas gracias, chiquillos, por tenerme acá. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Silvia Cerdas. Yo soy de Cartago. Tengo un trabajo corporativo en Microsoft. Tengo aproximadamente 15 años de estar trabajando para Microsoft. Empecé como intern y en finanzas y luego, bueno, fui desarrollando toda mi carrera en finanzas y hace como año y medio más o menos me salí de finanzas y ahora estoy en un rol como project manager. Y aparte de eso, en mi trabajo personal o mis aspiraciones personales, trabajo como coach de vida. En realidad soy como un híbrido de muchas cosas porque empecé con formación desde la perspectiva de coaching. Como vi que en coaching, pues sí, te ayuda a ponerte objetivos, tener metas claras y demás, como aclararte muchas preguntas que tenés. Empecé a ver que estaba como toda esta parte de las creencias, ¿verdad? Cómo las creencias nos empezaban a limitar, entonces complementé con programación neurolingüística. Y ya cuando llegué a programación neurolingüística, me vine a dar cuenta que, pues sí, cambiamos nuestras creencias, pero todavía hay como ciertas cosas que necesitamos limpiar en nuestra cabeza. Y a raíz de eso encontré una técnica que se llaman barras de Access, que básicamente lo que hacen barras de Access es un reseteo de tu mente. O sea, literal es como que te formatean la computadora, ¿verdad? El disco duro, te quitan el sistema viejo y te da paso entonces a que entre lo nuevo. Entonces ya con esas tres cosas, pues termino haciendo como un paquete, entonces no sé cómo me llamo, o sea, sé que tengo todas estas herramientas dentro de mi cajita, pero sí definitivamente lo que ayuda es a las personas a tener como esa claridad de dónde están y hacia dónde quieren llegar. Okay. Buenísimo, eso de varas de Access, vamos a tener que hablarlo porque suena brutal. Y digamos, específicamente, si alguien no sabe qué es un plan de carrera profesional, ¿cómo describirías qué es un plan de carrera profesional? Buenísimo. Ve, el plan de carrera en realidad lo que nos ayuda es a poner una estrategia a nuestro plan, o sea, hacia dónde nos estamos direccionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Básicamente es hacer una planificación de nosotros como profesionales, dónde estamos hoy y en quién nos queremos convertir. Que de hecho ahí es súper importante tener objetivos claros. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó, ¿verdad? Y por eso es tan importante tener un plan de carrera, porque eso lo que nos ayuda es a ponerle dirección. O sea, y más allá de ponerle dirección, es ponerle foco, ponerle ambición, ponerle convicción y que tenga uno más claro el para qué estoy yendo a ese lugar. O sea, entonces el plan de carrera realmente termina siendo como esa estrategia que nosotros armamos para llegar a esos objetivos que estamos buscando como profesionales y también personales, ¿verdad? Porque no solo somos trabajo. De hecho, yo conocí a Silvia pues trabajamos en la misma empresa y yo la conocí en una charla que estaba dando acerca de esto mismo, o sea, acerca de cómo vas a desarrollar tu marca personal y desarrollar ese plan de carrera específicamente. Y ella nos contó por ahí que ella estuvo involucrada digo yo, pero no sé si realmente fue todo el proceso de traer la zona franca de Microsoft aquí a Costa Rica. O sea, prácticamente yo diría que la razón por la que yo tengo empleo en Microsoft es, tenemos empleo en Microsoft, ahí metió mano usted. ¿Cómo fue ese proceso pues no sé, es que ni siquiera sé qué es lo que va en medio de decir si traigo una empresa top pues a Costa Rica? Ahí, hablando y relacionándolo con plan de carrera, digamos, cuando yo entro a Microsoft, yo entro como intern, ¿verdad? A mí me dicen, sí, es una pasantía de 18 meses y por eso también hablo de que las creencias son demasiado importantes. Cuando yo voy a hacer entrevistas, mi papá me dice, sí, no vayas, o sea, sos de Cartago, ¿cómo vas a ir hasta San José? Y yo digo, claro, si mi papá me lo está diciendo, él tiene la razón, tenía yo en ese momento 22 años. Y yo digo, no, jamás, ¿cómo voy a hacer lo contrario a mi papá? Al final yo dije, no, voy a ir, tomé el riesgo, todo el asunto, llegué, pero yo no tenía claro realmente hacia dónde me estaba direccionando. El asunto es que conforme yo fui avanzando y terminó la pasantía, yo pasé a ser como subcontratada para Microsoft, igualmente en finanzas,
Y ya yo empiezo como a pensar, bueno, ¿y qué más sigue, verdad? O sea, ¿qué viene más en mi plan de carrera? Y ahí es donde entra el tema de que vos, si querés un puesto, no solamente tenés que quererlo, necesitas estar listo, porque vamos a ver, cuando se abrió la posibilidad de que yo me convirtiera en la gerente de impuestos para Microsoft, yo lo que sabía de impuestos era nada. O sea, yo lo que sabía era que necesitaban una persona para impuestos. Yo tenía las capacidades técnicas de la compañía porque conocía muy bien la compañía, cómo se desarrollaba y etcétera, pero el tema técnico de impuestos a nivel de una zona franca, yo no sabía nada, cero. O sea, y en realidad ahí va a ir mucho de la mano qué es lo que vos estás vendiendo. O sea, cómo vos te vendés delante de tus jefes como una persona capaz. O sea, imagínate lo que mi jefe pudo haber pensado. Vamos a poner a Silvia a que traiga una de las operaciones más grandes a Latinoamérica, porque nosotros somos una de las operaciones. Cuando a mí me dicen, Silvia, vamos a pasar de ser 65 empleados a ser 2.500 en 3 años, yo digo, wow, o sea, es mucha la responsabilidad. Entonces viene un tema de preparación, de cuáles son esas habilidades que vos necesitas para llegar, cuál es la credibilidad que necesitas construir. O sea, yo lo que hice fue que en ese interim, por cosas de la vida, pues yo estaba estudiando Derecho, que no tiene nada que ver con esto, pero que al final del día terminó siendo como, ay, un plus, ¿verdad? Necesitamos a alguien que conozca de la legislación. Y yo llevé un curso de Derecho Tributario y salí corriendo un fin de semana a hacer una especialización, entre comillas, de impuestos en el Colegio de Contadores Privados. O sea, eso era todo lo que yo tenía de impuestos. Entonces, a mí me dicen, Silvia, viene la operación y es traerla desde cero. O sea, a mí me dicen, aquí está el decreto recién firmado con el presidente. No es de que ya mañana salimos, no, yo tengo un año completo para poder hacer todo, ¿verdad? El aterrizaje completo de todo lo que vendría a ser la zona franca. Y entonces, claro, cuando ya yo empiezo a ir a reuniones y yo digo, bueno, no, pues la parte interna todo bien, porque a nivel de sistemas yo sabía cómo se abría, sabía lo que representaba en términos de todos los procesos de cambio, yo sabía cómo era, pero lo que era estar en zona franca no. Y cuando yo empecé a leer y me dice el abogado de la compañía, sí, es que si nosotros salimos mal en la zona franca, el primer día nos pueden quitar el beneficio. Y yo dije, ok, imagínate qué bonito sería, sí, claro, o sea, yo tenía demasiada presión en mis hombros porque es que Amy Hood, quien es la CFO de Microsoft, o sea, era como, ¿y cómo va la zona franca de Costa Rica? ¿Verdad? Entonces era mi jefe preguntándome, sí, que mandó a preguntar a Amy que cómo va la zona franca, y yo era como, Dios mío, esto es otro nivel. Entonces ahí, en realidad, lo que yo hice fue empezar a capacitar. Primero me empecé a capacitar yo, y después, como vi la necesidad de que desde la parte técnica de zona franca yo no sé cómo hacerlo, de qué es lo mejor, traer a personas que sí saben. Entonces a mí me dicen, sí, bueno, pero es que no hay presupuesto. Y yo, bueno, pues hay dos opciones. O salimos a la zona franca o no salimos, pero yo necesito gente. Entonces, ir y pelear presupuesto delante de altos gerentes donde dicen, no, es que ya el presupuesto está cerrado, o sea, la capacidad que vos necesitas haber desarrollado para defender por qué es tan importante este proyecto, pues definitivamente me abren el presupuesto, me dicen, sí, está bien, te vamos a dar el presupuesto, un presupuesto que yo había considerado solo para una persona. Cuando yo veo la complejidad y el monstruo, el animal que es, porque ya vemos que se empieza a acercar, yo digo, no, o sea, no puedo contratar una sola persona, que tal vez era como muy máster. Con ese mismo presupuesto hice un equipo de 5 personas. Con especialidades. Con especialidades. Eran juniors, pero eran muy específicos. O sea, ellos sí tenían el conocimiento, entonces uno sabía cómo funcionaba la parte de activos, el otro sabía cómo funcionaba la zona franca como tal, la estructura de la legislación. Había otra persona que era especialista en contabilidad de costos, o sea, si lo vemos, éramos como un monstruito, pero fue lo que hizo que sacáramos adelante. O sea, yo simplemente lo que necesité fue poner el equipo junto y hacer que ese equipo se comprometiera con el proyecto, porque les voy a decir, o sea, sacarlo adelante fueron lágrimas, fue sudor. O sea, yo me acuerdo el día antes de salir, fue como, sí, nos faltan 300 contratos firmados. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué? No, porque Recursos Humanos pues no tenía la capacidad y hasta ahorita nos avisaron, ¿no? Agarrar a mi equipo de 5 personas, más mi persona, empezar a imprimir contratos
tener la validación de recursos humanos, salir corriendo, ¿verdad? Que allá en el Olimpo alguien nos autorizara y terminar 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, de tener todo listo para el día siguiente empezar a recoger firmas de todo el mundo. Y empezar persona por persona. Usted es fulano, sí, tome firme. Usted es mengano, sí, tome firme. Porque teníamos que hacer el traspaso. Tenía que llegar la caja. O sea, todo lo que eso conllevó. Y ya cuando nosotros salimos, pues definitivamente salimos, así como quien dicen, dejando los pelos en el alambre, porque son tantos componentes técnicos que nadie te explica y que aún los que son los expertos en el tema tampoco lo sabían, porque era que lo sabían en papel, no lo sabían en práctica. Entonces, al final, todos los que estábamos ahí éramos conejillos de indios de vamos adelante, pero sí lo que marcó la diferencia de sacar esa zona franca de manera exitosa fue el compromiso de este equipo con el que yo estoy. ¿Por qué? Porque ahí también, cuando uno habla de plan de carrera, no es solamente tener una ambición, es que tengas una convicción. Porque vos podés decir, sí, yo quiero llegar a esto, pero es cuáles son los sacrificios que vos querés hacer para llegar a donde vos querés llegar. Y ellos sabían que si ellos hacían bien ese trabajo, tal vez no se iban a quedar en mi equipo porque los contratos son temporales. En este equipo que es subcontratado, o sea, hoy por hoy, todos tienen súper trabajo. Todos. O sea, no hay ninguno que yo te diga, mira, se rezagó. No, esto fue la puerta para que ellos entendieran realmente cómo se construye un plan de carrera y cómo usan en su beneficio todas estas cosas que aprendieron. Porque claro, en su momento yo me acuerdo entrar en crisis de no vamos a salir. Yo le decía a Alan, a un amigo, y yo, Alan, no vamos a salir, que sí vamos a salir. Yo no, Alan, o sea, imagínese lo que es que salga en el periódico que a Microsoft le quitaron la zona franca. Sí, no va a pasar, porque realmente uno pasa por esos momentos de desconfianza en uno mismo, de ¿será que realmente lo estoy haciendo bien? O sea, y ahí entran un montón de preguntas como profesional. ¿Será que yo estaba listo? ¿Será que me faltó algo más? Y ahí te ayuda un montón a reconfigurar, recalibrar. Esto es lo que yo quiero. O sea, estos son los retos a los que yo me quiero estar enfrentando. Y después de eso, pues les puedo decir que duré como 1 año y medio más, 2 años en esa posición. Y todos los días era una de incendios que yo no les puedo explicar, chiquillos. O sea, todos los días era como, está aquí Procomer y sí está bien, vamos, ¿qué es lo que quiere Procomer? Y no solamente tenía la zona franca de Costa Rica, o sea, yo manejaba la parte de impuestos de todo Centroamérica, de Microsoft de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de Panamá, de El Salvador, más la operación de Costa Rica. Entonces eran incendios tras incendios y es como tenés esa capacidad, ¿verdad?, de inteligencia emocional para sobrellevar la vida. Y lo peor o lo mejor es que yo amaba ese puesto. O sea, a mí me fascinaba ese puesto. Estar así sometida a ese estrés constante era una de las cosas que yo decía. Esa montaña rusa sí, de emociones. Claro, porque es que ningún día era igual al anterior, entonces era... Exacto, y siempre eran retos diferentes. Entonces, ¿cómo te vas adaptando de forma acelerada a esos cambios? O sea, era el hecho de decir, bueno, ¿y en qué momento llegan y nos dicen que nos retiran el beneficio? Ya hasta que al final, pues hay un proceso de estabilización donde el equipo que está, toma las riendas. O sea, yo me fui de vacaciones 22 días y en esas vacaciones yo me desconecté completo porque el equipo estaba capacitadísimo para resolver todos esos incendios que normalmente a mí me gustaba resolver, ¿verdad? Pero ellos sí tenían las habilidades que se fueron aprendiendo conforme fuimos desarrollando la zona franca. Pero sí fue muy interesante. Y eso es súper importante y me vino la pregunta escuchándola cuando dijo que fueron lágrimas, fue sacrificio de tiempo y demás. ¿Cuáles son esas habilidades que consideras que son cruciales para poder ser exitoso a la hora de hacer este plan de carrera profesional? Digamos, la primera para mí en realidad está muy enfocada en la adaptabilidad. O sea, cuando nosotros empezamos en trabajos, dependiendo del trabajo que sea, puede ser muy tranquilo, ¿verdad? Pero si el trabajo cuando ya vos llegás es muy turbulento, vos necesitas primero inteligencia emocional, después poder adaptarte al cambio, o sea, trabajar esa resiliencia. Y esa resiliencia no viene solamente del trabajo, esa resiliencia vos la aprendes de la vida, ¿verdad? Porque es imposible que vos puedas hacer una separación de quién sos vos en tu trabajo con lo que vos haces en la vida. Trabajo de equipo es súper importantísimo. O sea, para mí todo el tema de que vos te convirtas en un team player es súper vital. Y una que tal vez no es
como tal reconocida como una habilidad blanda, pero para mí sí tiene mucho peso, es siempre trabajar con excelencia. O sea, si vos no estás en la capacidad de entregar el máximo de lo que vos sos, siempre vas a estar para perder. O sea, si vos no estás en un trabajo dando todo por excelencia, al final del día lo que vas a recibir para vos mismo van a ser resultados mediocres. Entonces, para mí esas son como la clave realmente de poder decir, ok, y también va hacia dónde quiero llegar. ¿Y qué me sirven estas habilidades? Comunicación también es súper importante. Muchas veces, muchos de los conflictos que yo he visto que las personas pasan en las empresas es porque no tienen escucha activa. Porque mi jefe me llama para pedirme algo y yo no estoy prestando atención a lo que mi jefe me está diciendo. Yo estoy pensando que le voy a contestar. Y no sé si a ustedes les ha pasado que su jefe les pide algo y ustedes le envían y tu jefe te dice, no, es que yo no te pedí eso. Sí, pero usted me dio. No, es que lo que yo me imaginé en mi cabeza fue una cosa y usted me entregó otra. Ah, pero ¿por qué no me lo dijo? Porque usted tampoco preguntó. Entonces el hecho de también aprender a hacer preguntas es súper importante. ¿Por qué? Porque te va a ir dando esa claridad de cuál es el entregable, cuál es la expectativa, cuál es ese resultado final que la persona está esperando. Entonces, sí es muy importante que vayamos viendo, primero, qué es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuáles son las que ya tenemos innatas y cuáles son las que necesitamos realmente ir desarrollando, porque definitivamente todos los días hay algo que aprender, hay algo que aportar, hay algo que reforzar. Y teniendo en cuenta como esas habilidades, ¿verdad? Que definitivamente son súper importantes para tal vez una persona que está empezando a definir esto o que tal vez está aprendiendo el concepto de lo que va haciendo un plan de carrera. ¿Cuáles serían como los primeros pasos que usted le recomendaría a alguien que quiere pues empezar, ¿verdad? A planear su carrera, a planear cuáles son los siguientes pasos de cómo paso de donde estoy a donde quiero estar? Digamos, lo que les decía ahorita, yo no puedo separar mi parte personal de mi parte profesional. Entonces, si yo estoy empezando, yo vengo saliendo de la universidad apenas, o apenas tengo mi primer año, es ¿dónde te quieres ver en 20 años? Y podrá ser muy trillado de cuando ustedes van a entrevistas y les dicen, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Verdad? Porque eso no solamente te ayuda a darle una dirección a tu carrera, sino también te ayuda a ponerle un propósito. Entonces, lo primero es, ¿dónde quiero estar en 20 años? O sea, ¿qué quiero estar haciendo? Y más allá de tener la claridad de un puesto, es ¿cómo te verías vos en 20 años? Y no quiero que me hables de puestos, contéstame esa pregunta. ¿Cómo te verías vos en 20 años? ¿Qué estás haciendo en 20 años? Y no lo ates a un puesto. En 20 años, pues tal vez no necesariamente atado a un puesto, pero me gustaría, ojalá, si Dios quisiera, estar retirado, estar tal vez un poco más relajado económicamente y bueno, yo sé que me dijiste no atado a un puesto, pero tal vez atado a un puesto, si estuviera igual trabajando, bueno, actualmente me encanta la compañía en la que estoy, es una compañía que realmente fue todo un proceso llegar acá, pues haber ido escalando, estar en un punto donde me sienta realizado, tal vez profesionalmente, donde yo digo como que he ido creciendo, a cada paso he ido avanzando, porque como en todo hay momentos en los que uno se estanca, y tal vez, no digo que no me vaya a pasar, porque a todo el mundo le pasa y probablemente va a pasar en algún momento, pero no estar en 20 años en ese momento donde uno dice, es que no sé qué hacer, ya no sé, quiero estar igual con claridad de lo que quiero hacer, de cuáles son mis siguientes pasos, porque a como uno puede llegar a un punto en el que tal vez dice, ok, ya era lo que quería hacer, tal vez igual hay cosas como, yo siento que cuando tal vez usted ya llega a ese punto del que quería estar, dice, bueno, tal vez sí me gustaría algo más allá y siempre es estar moviendo esa meta, ¿verdad? Para no estancarse. Yo siento que eso es como muy importante. Sí. Mantener esa meta moviéndose, ¿verdad? Y para que lo impulse a uno. Y de hecho lo que vos acabas de decir, vos en 20 años querés tener libertad financiera. Entonces, el poder atar tu plan de carrera a ese objetivo máximo en el que vos te vas a ver satisfecho por el resto de la vida, eso es por donde uno debería de empezar. ¿Qué me veo haciendo yo dentro de 20 años? Ah, no, ya yo me veo dando charlas a nivel del mundo, con estadios llenos. Bueno, ¿qué necesito empezar a hacer desde ahora para yo llegar a eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas posiciones? Y puede ser que vos digas, no, yo en 20 años quiero estar ganando 15 millones de colones. Perfecto, fantástico.
¿qué necesitas empezar a hacer? Y la mejor forma es empezar a venirte para atrás. Entonces, 20 años, ¿qué tengo que estar haciendo 10 años para que me acerquen a eso? 5 años, ¿qué tengo que estar haciendo en 5 años? 1 año, ¿qué tengo que estar haciendo en 1 año? 6 meses, ¿qué tengo que estar haciendo en 6 meses? O sea, ¿cómo se ve el puesto? ¿Cómo se ven esas habilidades? ¿Qué cosas necesitas vos de aquí a 20 años para poder tener libertad financiera? Educación, estabilidad, o sea, hay un montón de cosas que ya vos vas a empezar a tener esa claridad. ¿Por qué? Porque ya le estás poniendo una dirección. Y como les digo, o sea, no necesariamente ustedes necesitan poner que sea un salario o que sea un título. Normalmente nosotros cometemos el error, y yo también cometí ese error muchas veces, y era de que yo me frustraba porque yo decía, recuerdo que uno de mis jefes me decía, Sil, decime el rol que sigue después de este rol, y yo decía, es que no sé. O sea, no sé cómo se llama el rol, ¿verdad? Y entonces dejé de atar los roles, y es, ¿qué quieres estar haciendo? Quiero tener un equipo, quiero ser people manager. Ah, excelente. Entonces, ¿qué hay antes de ser people manager? Ah, bueno, pues tiene que ser una posición donde yo me pueda exponer y la gente me vea, me reconozca, donde yo pueda trabajar con equipos y aunque no estén conmigo a cargo, entonces yo tengo que estar desarrollando esto y esto y esto y esto. Entonces, al final es que vos vayas de forma intencional viendo cuáles son esos pequeños pasos que vos tenés que hacer para llegar a ese plan máximo. Porque también una cosa que he visto recientemente es que las personas salen de la universidad atando su éxito a yo quiero este salario. De hecho, el otro día me pasó con una conocida, ella acaba de salir de la universidad, no tiene experiencia, no sabe usar Excel. Sale la posibilidad de que aplique a un puesto y en ese puesto pagaban $100 menos de lo que pagaba el salario mínimo. Y esta persona me llama y me dice, Silvia, ¿qué hago? Le dije, ¿qué es para vos más importante? ¿La exposición, todo lo que vos vas a ir a aprender o el salario? Y al final me dijo, no, es que yo creo que a este punto lo más importante para mí es el salario. Y yo dije, no. Hay sacrificios que nosotros tenemos que hacer con tal de llegar ahí. Cuando yo empecé como intern, yo ganaba $800 hace 15 años. Y yo recuerdo que mi motivación no era que yo tenía un plan de carrera, era que yo quería salir de esa creencia de que como yo era de Cartago, no podía llegar más lejos de Cartago. Entonces yo me aguanté 18 meses viajando, agarrando 3 buses. El salario a veces ni siquiera me alcanzaba porque yo tenía responsabilidades en mi casa, yo tenía que pagarme mi universidad, pero al final yo decía, ¿qué pasa si yo pongo en una balanza el hecho de pensar, es salario versus estoy trabajando para una de las mejores compañías del mundo? ¿Qué más puedo aprender en esta compañía? O sea, ¿qué me va a dar? ¿Cuáles son las puertas que me va a abrir esta compañía? La visibilidad va a llegar. Todo. Y al final fue muy curioso porque en ese interín yo dije, necesito más dinero, y no fue porque efectivamente necesitaba comer, ¿verdad? Y habían gastos que tenía que cubrir, y yo dije, bueno, ¿y qué hago? Entonces empecé a hacer un negocio por aparte, y pues empecé a hacer pulseras y llaveros, y entonces con eso hacía como más o menos porque yo sabía el sacrificio, o sea, yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana para alistarme, para irme para la oficina. Súmale a eso de que es mi primera experiencia en una empresa grande, vengo a trabajar de una empresa familiar, yo empecé a trabajar desde los 14 años con mi papá, pero era una empresa familiar. Y hay muchas empresas familiares donde no te reconocen como un empleado, ¿verdad? O sea, es como, no, como sos mi hijo o mi hija, entonces no te vamos a reconocer y no te voy a pagar. Y yo me acuerdo que el salario era súper bajo. Casi su responsabilidad es. En realidad, o sea, porque yo le estoy dando experiencia, era lo que me decía mi papá. Y claro, cuando yo salí, lo más curioso es que yo entro a Microsoft sin saber inglés. Yo no sabía inglés. Tocó aprender inglés en la marcha. Ajá, y aquí sigo aprendiendo, o sea, y han pasado chascos de chascos, pero al final yo dije, ¿qué pasa si yo me niego a esta posibilidad? Mi jefe muy lindo me dijo, no, Silvia, tranquila, porque como es la operación de Costa Rica, no vas a necesitar inglés. Lo que pasa es que al muchacho se le olvidó decirme que todos los procesos y todos los entrenamientos eran en inglés. Entonces, durante como 1 año, yo lloré todos los días y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no es justo que salir a la vida profesional sea tan ingrato. No te pagan tan bien. ¿Qué tenía para entregar? O sea, tenía la experiencia de una empresa pequeña, pero es muy diferente llegar de una empresa pequeña a llegar a ese monstruo con este montón de creencias que venís cargando de no, yo no soy suficiente, ¿verdad? Entonces también el asunto es
hacia dónde vos estás direccionando, o sea, qué es lo que vos estás viendo, a dónde estás fijando tu mente. Porque si vos a mí me estás diciendo, no, es que yo realmente quiero ganar 15 millones de colones, está súper bien, o sea, y lo podés atar a una meta económica. El asunto es que vos tenés que entender cuáles son los sacrificios que vos necesitas hacer para llegar hasta ese punto. Y habrán puertas que se te van a abrir muy fáciles, habrán otras que no, habrán también a través de redes de contactos que son súper importantísimos y puedes acelerarte, puedes encontrar quién ya llegó a donde vos querés estar y esa es otra manera de armar un plan de carrera. Yo quiero tener libertad financiera, ¿verdad? Entonces, ¿quién ya llegó? O sea, ¿quién conoces que ya esté ahí? Ah, fulano de tal. Me voy a empezar a sentar, mira, ¿cuál fue tu trayectoria? ¿Qué fue lo que pasaste? ¿Qué fue lo que vos hiciste? ¿Qué tipos de puestos tuviste? ¿Con qué gente te empezaste a rodear? Y eso te va a dar un parámetro también completamente diferente en cómo vos empezás a direccionar ese plan de carrera o hacia dónde vos querés llegar. Pero lo más importante es que sepas cómo se ve ese puerto al que vos vas a llegar, ¿verdad? Porque como les digo, si no saben para dónde van, ya llegaron, o sea, igual, y si no, cualquier bus les sirve, da lo mismo que vayan de un lado que vayan al otro. Y por eso muchas personas se estancan, ¿verdad? Y ahí me gustaría también como conocer un poco de las experiencias de cómo están ustedes estructurando sus planes de carrera, pero por eso es que la gente se estanca, porque como no hay una ambición, pero más allá de tener la ambición es una convicción, porque yo puedo decirles a ustedes, chicos, yo quiero ser Tony Robbins latinoamericana, y que posiblemente ustedes digan, bueno, no sabemos quién es, puede ser un referente muy importante, sí, para mí, pero si yo el día de mañana me canso y digo, ya estoy cansada, o sea, yo veo mis redes y no crecen y voy a abandonarlo porque es que yo creo que me puse una barra muy alta, no, yo voy con convicción. Y si de aquí a 20 años no lo logré, con que yo haya llenado un lugar con 100 personas, me doy por satisfecha porque logré más que cuando me puse la meta de decir y hablarle a la gente, ¿verdad? Entonces, si vos te pones una meta súper ambiciosa, ponétela. O sea, en el punto de que vos aprendás a que querés llegar hasta ahí y si no llegaste, estás por encima de la media. Y como dicen por ahí, el peor intento es el que no se hace. Ajá. Definitivamente. Por lo menos si uno dijo, en 20 años quiero estar aquí y no lo hizo, pero lo intentó. Pero lo intentaste. Peor sería llegar a de aquí a 20 años y decir, es que tampoco yo puse nunca de mi parte, tampoco hice nunca nada, ¿verdad?, para avanzar. Pero algo que quería recalcar ahí es la parte que usted decía de que hay que hacer sacrificios, porque yo sí veo muchísima gente que tal vez llevan varios años en la universidad, como dice usted, se acaban de graduar, etcétera, y están esperando salir a ganar igual que tal vez el tío que tienen, que gana un montón porque tiene 10 años de trayectoria en la industria, 20 años de trayectoria en la industria, y dicen, no, es que este salario que me está ofreciendo acá no me gusta, no es lo que yo quería, o no es lo que yo pensé, o no es lo que me dijo la universidad. Y pasa mucho. Yo lo he visto con un montón de conocidos, con familiares, con de todo, y yo creo que la parte que para todo el mundo como que tienen que entender ahí es que lamentablemente para una empresa, si usted no tiene experiencia, tiene que a veces hacer ese sacrificio de decir, ok, tal vez esto no es lo mejor que puedo conseguir, pero esta empresa me sirve para después llegar a donde quiero estar. Exacto. Es como toda la vida lo he visto como un juego. Es como, ok, quiero estar aquí, es como un medio para llegar a un fin. Quiero llegar a tal lado, necesito X y Y habilidad y aquí la puedo aprender. Y aquí puedo poner ya esto a nivel de currículum tal vez. Y ya después, este puesto que ahorita no me vuelven ni a ver porque no estoy calificado, porque no tengo experiencia, ahora sí, ya llamo la atención, ya ahora sí me abre las puertas con los reclutadores. Y es algo que me parece súper importante recalcar, porque sí lo veo pasando muchísimo, increíbles cantidades de veces, y tal vez porque a uno en la educación que le dan en algunas universidades le venden otra idea de cómo es el mundo laboral. Y cuando ya a uno le toca, como dice usted, llega uno al mundo laboral y uno dice, ¿pero qué es esto? Ajá. Para hacer me agarro. Kevin, yo lo siento callado hoy. Estoy en mucha escucha en realidad, más que todo porque hay muchos puntos en los que se alinean bastante a cosas que yo creo. Una parte muy importante, que de hecho me recuerda una frase increíble, que es: las decisiones de hoy son las que definirán el mañana. Muchas veces nosotros no estamos anuentes a, ok, estoy en el presente. Y sí, a mí me gustaría en unos años llegar a tener estabilidad financiera, como decía Steven. ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a ese punto? Pero en 20.
20 años son mucho, 20 años es bastante en realidad. pero en 20, ¿dónde se ve? En 20, a mí me gustaría dedicarme a mis hobbies, precisamente. Quizá financieramente no me llenen lo suficiente, pero me gustaría poder tener la valentía más que todo de venir y decir, ok, voy a dedicarme a mis hobbies que van muy relacionados a la parte de la escritura. Eso es lo que a mí más me gustaría, es lo que me apasiona. Y es algo muy interesante porque a pesar de eso, yo trabajo en tecnología, reconozco que, o sea, tengo cierto talento para lo que hago y demás, me llena de igual forma, pero a mí me pasa mucho que técnicamente hablando, yo no estoy muy seguro de hacia dónde quiero apuntar. Y es muy divertido, porque a mí constantemente ha sido como retarme a ver hasta dónde llego. Y, ok, ya llegué hasta este punto, perfecto. ¿Qué opciones tengo? Ok, puedo subir en esta empresa. Escuché que esta otra empresa está contratando para esta posición. Ok, yo puedo desarrollarme en eso. Sí. Ok, ¿me ayudaría para desarrollarme profesionalmente? Sí. Ok, yo no puedo separar lo profesional de lo personal. Este trabajo profesional me permitiría acercarme más a la persona que yo quiero ser en el futuro. Sí, perfecto. Ese es el siguiente paso. Es un poco como yo he trabajado, quizá. A mí no me gusta mucho como visualizarme a largos trayectos. Tan largo. Me gusta más como pensar en dónde voy a estar dentro de 3 años, 5 años. Y irme poniendo metas cortas y al final, de hecho, también sucede que uno cuando se da cuenta ya hay un enorme camino recorrido. El tiempo realmente se pasa bastante rápido y siento que eso es algo como bastante importante. La parte de los sacrificios también, como mencionaba Steven, yo conozco gente que, de nuevo, viene saliendo de la universidad y yo siento que aquí también peca mucho que uno ve el progreso personal y lo compara con el de alguien más. Ajá. En mi caso en específico, yo salí del colegio y entré directamente a trabajar, pero tengo amigos que entraron a una universidad pública y normal, perfecto, ellos comenzaron a aprender, yo comencé a trabajar, comencé a ganar experiencia y llegué hasta donde estoy. Y quizá ellos vienen saliendo de la universidad y por supuesto el primer pensamiento que tienen es, ok, quiero ganar plata. Ya sé esto, quiero ganar plata. Ese es el pensamiento inmediato. Pero muchos de ellos o muchas personas que yo conozco a veces tienen miedo de quizá dar ese salto y ganar quizá menos de lo que ellos esperan, pero obtener más experiencia. Y eso al final igual apremia bastante. Y eso que acabas de decir es súper cierto. O sea, no tenemos que comparar el proceso de nadie con el de nosotros. O sea, nosotros somos nuestro propio espejo, nuestra propia escuela. Hay una cosa muy vacilona que me ha pasado y es cuando doy charlas o ayudo a personas a construir el currículum que vienen saliendo de la universidad, me dicen, ¿qué pongo? Es que yo no tengo experiencia. Y yo, ¿cuántos años tiene usted? 21. Y yo, ¿tienes 21 años de experiencia en la vida? O sea, decime qué cosas has hecho. ¿Vos sos el líder de tus amigos? Sí. ¿Qué haces de relevante dentro de tu familia? Ah, no, pues yo soy en la cabeza de mi casa porque, no sé, mi papá ya no está o mi mamá ya no está o, ¿verdad? O soy papá soltero, o sea, ya estás habilitado, ya tienes un montón de herramientas y las personas dicen, no, es que yo no tengo la experiencia que usted tiene, pero tiene la suya propia. O sea, de verdad que eso es tan importante entender que cada uno de los procesos es personal e independiente. Y lo que vos decías, no necesitas ponerte una meta a 20 años, el asunto es que tengas metas claras, o sea, saber a dónde, cómo se llama el puerto al que vas a llegar. Y más allá de que sepas cómo se llama este puerto, es cómo te vas a sentir. O sea, ¿qué te va a dar después de? Que de hecho en los procesos de coaching se trabaja mucho eso de, ok, llegas a esa meta, ¿qué te va a hacer sentir esa meta? ¿Por qué? Porque el entender el para qué le pone combustible a que todos los días vos querás ser mejor para llegar a eso. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿por qué quieres libertad? O sea, ¿qué te va a dar tener libertad financiera dentro de 20 años? ¿Qué me dirías? Yo creo que va más por un lado de ni siquiera, cuando yo pienso como libertad financiera, ni siquiera es como ya totalmente haciendo nada o algo así, sino va muy como de la mano de lo que dice Kevin. Tal vez es estar en un punto en el que, no sé, si a mí me gusta viajar, saber que puedo viajar en cualquier momento, no me estresa, no tengo que hacer 1001 cosa y 7000 ahorros, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que si me gusta, quiero ir a hacer X actividad, lo que sea, voy tranquilamente porque me puedo dedicar a las cosas que me gustan y porque eso es más esa parte en la libertad financiera, como en lo que uno ya no se preocupa, tal vez ir a revisar,
ya me quedan, no sé, 5,000 colones. Entonces no se puede, sino estar en ese nivel en el que uno ya se desestresa y puede dedicarse a hacer lo que realmente quiere hacer. Ok, y digamos que ya vos estás ahí, ya en 20 años vos tenés la cuenta forrada, la CLSP 500 está creciendo, ¿verdad? Brutal, y vos tranquilo, ¿qué te va a dar? O sea, ¿cómo te sentís el hecho de saber que ya no te tenés que preocupar por el dinero? Creo que sería muy de realización personal y al mismo tiempo, creo que en mucho tiempo, digamos, sentarse uno y, no sé, en 20 años, ver 20 años atrás y decir, hace 20 años, todo esto, sería como muy de orgullecerme, tal vez, por decirlo de alguna manera. Pero también es el sentido de que si estoy trabajando, significa que estoy trabajando en lo que realmente me gusta, no estoy nada más por la plata. Y bueno, hasta el momento ha sido algo en lo que me he enfocado mucho, en no estar haciendo algo porque gano X cantidad, sino porque es lo que me gusta. Yo personalmente sí creo como que si usted está haciendo lo que le gusta, de plata. En realidad, total. Y de hecho te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos el para qué queremos llegar ahí y al final lo que vos decís es para volver a ver 20 años atrás y poder decir, me siento orgulloso de mí mismo. Sí. Y eso, cada vez que uno quiera abandonar el plan de decir, ay no, es que está muy duro, no, es que yo quiero sentirme de esta forma y así es como yo me voy a sentir. Entonces eso te recuerda aún más porque estás haciendo las cosas. O sea, no es solamente ver la meta, sino es, ya yo estoy ahí, o sea, visualizate estando ya cumpliendo ese objetivo, cómo te sentís. Porque vieran que a mí me pasó una cosa muy vacilona. Cuando yo llegué a ser gerente de impuestos, yo quería ese puesto. Y yo me acuerdo que mi primer jefe me decía, sí, no se trata de querer el puesto, se trata de estar listo para el puesto. Y por eso, pues, ¿verdad? Salí corriendo a capacitarme, ¿verdad? Como para salir bien en la foto, porque ya de por sí en la compañía me conocían y sabía de qué era capaz. Pero a mí me pasó que esa era mi meta máxima en ese momento. Y cuando yo llegué, fue como, ¿y ahora qué? Ajá. O sea, de hecho, hay una película que me encanta, que es de Disney, que se llama Soul. No sé si la han visto. Yo sí. Es un profesor. Creo que sí. Es un profesor que se muere, se va al cielo y le da una oportunidad otra vez para estar. Y él lo que quería era tocar en un grupo ¿verdad? Con una banda. Y logra llegar a eso. Y él se queda así como, o sea, toda mi vida soñé con este momento. ¿Y ahora qué sigue? Y le dice la madre, no, y ahora venimos mañana y hacemos exactamente lo mismo. Y él se queda así como, ¿es en serio? Entonces ella le cuenta una historia que a mí me encanta y es, una vez llegó un joven pez y le preguntó al otro, hey, ando buscando el océano, ¿vos sabes dónde queda el océano? Y le dice el pez más viejo, ¿qué? Esto es lo que estamos, es el océano. Y le dice, no, esto solo es agua. Entonces es la percepción que nosotros tenemos sobre el poder que hay de, sí, ya llegué y ahora qué sigue después. Y después de ahí, cuando ya yo llegué, yo dije, ¿y ahora qué? Tenía 29 años cuando llegué a ser gerente de impuestos para una de las compañías más importantes de tecnología. O sea, yo realmente me sentía súper realizada, pero era como, ¿y qué sigue? Y fue ahí donde yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser que yo llegue aquí y que ya no haya más. Y dije, voy por una meta más grande. Y a mí me pasaba que también va mucho de entender cuáles son tus pasiones. O sea, cuál es el don con el que vos venís al mundo. Porque eso te va a mover aún más a llegar a donde vos querés llegar. Por ejemplo, vos querés dedicarte a tus hobbies para leer. ¿Por qué esperarte tanto tiempo si ya lo podés estar haciendo? ¿Verdad? Entonces, a mí me pasaba que yo le resolvía la vida a todo el mundo. Ese era ¿verdad? Mi papel en la vida personal. Yo era la salvadora de todo el mundo y vos estás en un problema, yo te lo resuelvo. Vos estás en un problema, yo te lo resuelvo. Vos estás en un problema, yo te lo resuelvo. Y cuando yo llegué a ese punto de decir, ¿y ahora qué? Porque mi aspiración era, yo quiero ganar más dinero para poder ayudar a más personas. Ese era mi tema, ¿verdad? Porque yo siempre he sabido que uno de mis dones es servir a la gente. De la manera que sea, yo sirvo a la gente. Y es una de las cosas que a mí me ha caracterizado en el trabajo de que yo la pasé tan mal en Microsoft el primer año que yo dije, yo no voy a permitir que nadie pase. Entonces, cuando a mí alguien me dice, es que yo soy nuevo y me siento perdido, yo es como la mamá de, venga, mi amor, yo lo voy a acompañar porque yo sé lo que se siente estar ahí y no quiero que nadie sienta lo que yo pasé. Pero entonces, cuando llegue a ese punto es cuando yo digo, es que ya estoy cansada de darle de comer a todo el mundo.
yo necesito enseñarles a pescar y es donde yo digo, me quiero ir por la parte del desarrollo personal. Pero bueno, entonces, ¿cómo se ve esa meta? De cómo quiero impactar la mayor cantidad de vidas. Me paguen o no me paguen. Entonces, empecé un plan de, no, me quiero retirar en 10 años, porque en 10 años yo quiero estar compartiendo mi mensaje, me paguen o no me paguen. O sea, porque al final del día es mi vocación, con mi propósito de vida, con los dones que yo tengo. O sea, y no es como, ay, sí, quiero atarlo, ¿verdad? En algún momento tal vez la gente decía como, no, es que usted lo que quiere es fama y fortuna. Y yo no, lo que yo quiero es abrirle la cabeza a la gente que entiendan que vivir, o sea, que tener esta posibilidad de tener esta experiencia humana va más allá de solo ir 8 horas a trabajar. Y nos perdemos y nos convertimos en el bendito trabajo, que de hecho yo lo compartí en la charla en la que conocí a Rodo, y es, vean qué triste, de los 0 a los 20 años nos están educando, ¿verdad? Estamos en escuela, colegio, universidad. Salimos de la universidad de los 20 a los 65 años trabajando. Y de 65 a 80 estamos viviendo. Ustedes saben, trabajar 15 años, trabajar 65 años para vivir solamente 15. O sea, a mí se me hace demasiado injusto. Y si ustedes ven, tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el resto de lo que nos tenemos en la vida. Entonces, muchas veces la falta de claridad nos convierte en nuestro trabajo. Hay personas que no hacen nada más que no sea trabajar. Entonces, cuando yo les digo, vamos a revisar qué tenés afuera del trabajo. No tengo nada. ¿Pero qué habilidades aprendiste de tu vida? No, es que no tengo hobbies. No, es que no me llevo con mi familia. No, es que yo no tengo novia. No, es que viera cómo me cuesta hacer relaciones porque mi trabajo. O sea, es que no te puedes perder solamente en el trabajo. Por eso les decía que no podemos separar plan de carrera profesional de nuestra vida personal. Porque la vida nos habilita para lo profesional, pero también no convirtamos nuestro trabajo en esa, ¿verdad?, caja o en ese, podría decir yo, como esa llave que te pones vos en el pie y que no puedes avanzar porque estás encadenado simplemente a eso. Y muchas personas también se encadenan a eso es que yo quiero llegar a esa meta. Y a mí me pasó, o sea, yo decía, yo quiero llegar, yo quiero ser gerente de Microsoft. Y sacrifiqué un montón de cosas, o sea, y en algún punto yo me convertí solamente en mi trabajo. Y literal, yo me perdí, ¿verdad? Y es muy triste cuando me decía, ¿y tu novio? No tengo. Y me costaba socializar que yo no les puedo explicar. O sea, ¿por qué? Porque me pasó, o sea, por eso se los digo, de que si yo me comprometo tanto con esa meta, no perdamos de lado que hay más cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de que tenemos familia. Yo era un 31 de diciembre y yo estaba trabajando un 31 de diciembre. Y a mí me decía mi mamá, pero Silvia, vení, no, necesito mandar esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué estaba pensando en ese momento cuando yo permití priorizar mi trabajo por encima de mi vida? Y luego vienen un montón de consecuencias a largo plazo y yo digo, pero no es culpa de mi trabajo. Fue una elección 100% personal. O sea, yo decidí ya realmente llegar a eso. Pero bueno, vos, Rodo, contame, ¿cómo se ve tu plan de carrera? Uy, es que yo sí estoy loco, la verdad. O sea, soy demasiado ambicioso, la verdad es que yo, en mi mente, ¿verdad? Y bueno, lo voy a hacer, o sea, es que lo voy a hacer. Me gustaría ver cómo cambiar el sistema educativo para que esa manera de que, porque vemos este ejemplo de vivís 15 años y no sabes qué hacer esos últimos 15 años, lo vemos mucho en los adultos mayores, en la manera que fueron educados, la manera que es ese mismo ejemplo de estudias esta cantidad de tiempo, trabajas esta otra cantidad de tiempo y vivís solamente este poco tiempo. Es en parte por el sistema educativo que tenemos, es lo que le dan. Si pudieran pues explotar las habilidades que realmente son sus fuertes, ya usted cuando llega al trabajo, imaginemos proveer educación financiera, ¿verdad? Vos que sabes mucho de educación financiera, a nuestros hijos desde pequeños, que ellos sepan, ni siquiera que seamos nosotros quienes tengan que dar esa educación, sino porque hay un sistema educativo que podría dar esa educación. Imaginemos que sea alguien que de ellos sepan financieramente y tenga agarren sus ahorros y en vez de ir a comprarse una muñeca o ir a comprarse el carro o ir a comprarse el Play, el Xbox, vayan y compren una acción.
Ujú. que a largo plazo va a subir y le va a hacer un por 10 de ganancia, un por 100. O sea, ahorita con las criptomonedas vemos la cantidad o sea, de ganancia que usted puede generar solamente con una inversión pequeña. Ujú. Y entre esas cosas, entre cambiar el sistema educativo, entre tener mi propia empresa, me encantaría poder generar una empresa propia. De hecho, es una de las razones por las cuales pues hicimos este proyecto para el podcast, para crecer nuestra marca personal y darnos a conocer y además como futuro, aparte de cambiar el sistema educativo, que es una meta difícil porque hay muchos peros en medio. Por ejemplo, en un país como Costa Rica va a haber, me imagino, la cantidad de bloqueos que van a haber de camino, ¿verdad? Porque no es algo que haya empezado. Pero yo resumiría todo esto en ser alguien que pueda ser recordado cuando ya no esté. O sea, que se acuerden de mí y digan, uy, mira, no sé, ayer apareció que se murió el creador de Dragon Ball Z, ¿verdad? Akira Toriyama. Y todo el mundo de luto porque murió Akira Toriyama. Entonces, imagina llegar a ser alguien que haya impactado tanto en las vidas, porque te entiendo completamente cuando decís, yo soy la persona que da solución a todo el mundo. Soy la persona que me gusta ayudar a las demás personas a que crezcan. Soy la persona que me gusta levantar a las personas y decirles que usted sí puede. O sea, literalmente usted puede hacer lo que quiera. Soy esa persona y a veces me critican por eso, porque ¿cómo usted le va a decir a esa persona que es que sí puede? Que sí puede hacerlo. O sea, está en él, sí puede hacerlo. Y no hay nada más placentero que ver que esa persona que tal vez tuvo una duda en hacerlo, lo logró y se acerca a vos y te dice, vea lo que logré. Y fue lo que usted tal vez le aconsejó o fue lo que tal vez le dio como ese empujón que necesitaba. Entonces probablemente en algún punto, aparte del sistema educativo, aparte de tener mi propia compañía y aparte de eso también tenga dando algunas charlas así como usted, y la libertad financiera pues va a llegar sola. Total. No, y así va a ser. Y de hecho, eso que acabas de decir es como lo que resuena mucho conmigo. O sea, para mí, mi misión es enseñarle a la gente que pueden trascender. O sea, es que no hay nadie que no pueda hacer, o sea, que no llegue a algo si realmente tiene esa convicción. Lo que pasa es que estamos tan llenos de creencias de, "No, usted no puede. No, a mí me decían, Silvia, jamás, ¿cómo vos no vas a durar en esa empresa, vos no hablas inglés?" O sea, y hasta la fecha les puedo decir, le he puesto, hablo mi inglés, me defiendo y todo el asunto. No es perfecto, no, pero ahí sigo. O sea, y cada vez que tengo que ser vulnerable porque no sé una palabra, lo digo. Y hay mucha gente que dice, oye, qué vergüenza, es que yo cómo voy a hablar en inglés y si sueno mal. Y yo he estado en reuniones con así altos mandos y he dicho mal una palabra, la persona me ha escrito por otra parte y me ha dicho, esa palabra no existe, es esta. Y yo, pero sí existe. Yo se la dije mal, pero usted la entendió. Entonces, claro, no estaba tan mal, ¿verdad? O tal vez me ha pasado que me dicen, Silvia, ¿qué dijiste? Y yo, pues esta cosa, ¿verdad? Y ya trato de hacer como la explicación, porque al final del día yo digo, yo no soy ni mi lenguaje, yo no soy mi idioma, yo no soy mis títulos, o sea, yo soy lo que soy. Y de hecho, lo que acabas de decir también, Rodo, en la parte de marca personal, eso es súper importantísimo. Cuando nosotros estamos creando un plan de carrera, nosotros tenemos que ir a entender primero quiénes somos nosotros. Hay un principio muy básico y es que se dice que en el coaching nosotros deberíamos primero de ser para luego hacer y finalmente tener. Mucha gente se va primero al tener. Es que yo quiero tener el carro, es que yo quiero tener ese puesto, es que yo quiero ganar tanto. Y se van al tener, pero no trabajan ni siquiera ni el hacer ni tampoco trabajan el ser. Entonces también es entender, bueno, ¿quién sos vos? ¿Verdad? Y lo que les decía antes de que empezáramos a grabar es, imaginémonos que se van a una isla y te voy a preguntar a vos para que vayas pensando. Te vas a una isla. Toma. Te vas a ir a una isla desierta. No llevas nada. No llevas computadora, no llevas amigos, no llevas títulos, no tenés absolutamente nada. Estás vos solito con vos solito. ¿Quién sos? Ok, es una muy buena pregunta, porque, o sea, de hecho, Obvio que pues. O sea, yo estoy perdidísimo. no, en mi caso en específico, yo sí tengo como muchas disertaciones personales sobre eso, sobre qué soy.
qué significa Kevin Pineda Gutiérrez en el mundo. Y algo la forma en la que yo llegué a justificar mi propia existencia va muy relacionada a cómo impacté yo la vida de las demás personas. Entonces, yo soy una persona muy sociable y a mí me gusta hablar con cualquier persona, darles una oportunidad y demás. Y a mí muchas personas se me han acercado a decirme, a mí me gusta hablar con usted porque siento que es una persona con la que puedo hablar, que me va a escuchar y demás. Y eso también me ha ayudado, de cierta forma, a tener cierto punto crítico a la hora de dar soluciones, a la hora de recomendar personas y demás. A mí me gusta mucho ayudar, es algo que yo tengo mucho en mí y va muy alineado también con mi parte tecnológica. Yo trabajo en soporte técnico, entonces resolver problemas casi que es parte de, y aparte de que es muy dinámico y es bastante estresante, a mí me gusta mucho porque al final del día me llevo esa parte de, ok, yo ayudé a alguien de cierta forma. Entonces, mi forma de entenderme, mi forma de decir quién soy, yo soy alguien que le gusta ayudar a las personas, yo soy alguien que le gusta escuchar, alguien que le encanta perderse completamente en sus pensamientos, disertar consigo mismo y entender que la vida en la que me encuentro, posiblemente lo que quede cuando yo me vaya sean los recuerdos. Entonces trato mucho como de poner bastante esfuerzo en esos recuerdos. Un paréntesis rápido nada más, porque no todos somos tan lectores. ¿Qué es disertar? Disertar es tomar una idea, un punto, y desmenuzarlo, ya sea en su cabeza, ya sea en un diálogo con una persona. Es como poner un punto de discusión y comenzar a describir todo lo que engloba ese punto, ya sea para criticarlo, para comentarlo, para ir en contra de, o con cualquier motivo, en realidad. Anotado. No, y de hecho, si vos vas y le preguntas a la mayor parte de las personas que se definan, no saben. Vos lo tenés súper claro. O sea, y de verdad me encanta porque sos de las pocas personas a las que les he preguntado. Igual. Sí, no, pero de eso se trata, porque imagínate, si yo te lo hubiese dicho, te lo preparo, es como, sí, te da el chance de pensar, pero ahorita fue como, ¿verdad? Como en cero, o sea, pensemos, y para los que nos están escuchando, ¿verdad? Las que nos están viendo, que también hagan el ejercicio, o sea, quítesen los títulos, quítesen lo externo, quítesen yo soy hermano, yo soy hermana, o sea, ¿qué hay dentro? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen esa claridad mental de quién soy yo, cómo le entrego a las personas eso. O sea, yo no le puedo dar a las personas lo que yo ni siquiera sé que tengo para mí mismo. O sea, eso es imposible. Entonces, lo primero, antes de hacer plan de carrera, primero defina quién es usted. Y otra cosa, que cuál es la marca con la que usted se quiere casar, ¿verdad? Que lo que hablábamos al principio, yo no puedo separar quién es Silvia en el trabajo de lo que es en su casa, de lo que es con sus amigos, de lo que... Y pasa. O sea, a mí me pasó en los primeros años de carrera, yo decía, no, yo tengo que presentarme como una persona seria porque qué van a pensar en mi trabajo y en mi casa yo soy una cosa y con mis amistades soy otra y en la universidad soy otra y yo tenía tantas personalidades que tal vez en esencia soy la misma porque ayudo a todos, ¿verdad? Pero como tal la figura que estaban viendo era súper incongruente y al final esa incongruencia no es sostenible en el tiempo, o sea, usted tenés que casar con una sola imagen, o sea, al final, me acuerdo que en el tiempo que yo era gerente, había una charla y Microsoft estaba cumpliendo no sé cuántos años y entonces me dijeron, Silvia, ¿querés dar una charla a nivel de finanzas, no sé qué, a nivel de Costa Rica y tal? Y yo sí. Y yo en ese tiempo utilizaba el pelo de colores. Y yo me acuerdo irme donde la gerente y preguntarle, Lini, que me tengo que teñir el pelo de un color normal. Y me dijo, ¿por qué? Y yo dije, ¿verdad? Qué loco. O sea, como igualmente la sociedad es como, ¿cómo yo voy a perder credibilidad solo porque salí con el pelo rosado? Y al final yo dije, me da igual. O sea, y ahora pues tengo mi arete, ando rapada, o sea, tengo mis tatuajes, porque nada de lo que yo tengo define quién soy. O sea, yo trabajo por objetivos, yo trabajo por convicción, yo trabajo por excelencia. Entonces, independientemente de cómo yo me vea, no va a afectar el resultado final. Evidentemente, si es que la compañía tiene un estándar porque dice, no, usted tiene que ir vestido de esta manera, porque, ¿verdad?, es el código de vestimenta, pues está bien, o sea, lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer como lo más cercano a mi estilo, ¿verdad? Ojalá tenisitos para ir cómodo. Yo voy a traje con Converse. Sí, o sea, algo que por lo menos deje ver de, pues esta es mi marca.
Y es muy importante esa congruencia. Lo que ustedes ven en las redes sociales al final termina siendo parte de lo que uno es. Muchas veces dicen, no, es que la gente proyecta en las redes sociales lo que quieren que la gente vea, pero al final eso es o su esencia o su ego hablando, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros proyectamos en las redes. Me acuerdo que antes de entrar a este puesto, yo había trabajado con el que fue mi jefe hace 3 jefes, porque Microsoft cambia demasiado, ¿verdad? Y hay que estarse adaptando. En año y medio que tengo de estar en este rol, es la 3ª vez esta semana me cambiaron de jefa, súper rápido, entonces hay que adaptarse. Pero el primer jefe que me trajo a este rol como Program Manager, yo había trabajado con Carlos hace 8 años. O sea, y mi posición era una posición súper básica, junior, pero yo entregué lo mejor de lo mejor que podía entregar porque era de la única manera como sabía hacerlo. Nos dejamos de hablar, yo empiezo en este tema de, no, yo me quiero direccionar más como ayudar a la gente, capacitarla, ¿verdad? Como a darles esas herramientas y entonces de repente me encuentro que Carlos trabaja en la organización de Learning de Microsoft y yo decía, ni siquiera sabía que esta organización existía y es también como muy poderoso, como cuando vos le pones dirección, el universo te empieza a abrir las puertas. Porque te dice, como ya sabes a dónde vas, ahora sí yo te voy a ir abriendo el camino, ¿verdad? Y entonces, Carlos, yo lo tenía en mis redes sociales y de mis redes sociales empezamos a hablar, nos conectamos y entonces ya fue cuando me dijo, como tengo este puesto, yo fui a Estados Unidos, hablamos todo el asunto y ya me dijo, Sil, nada, viene una posición, si quieres puedes aplicar y al final pues terminé aplicando. Pero yo digo, lo increíble es de lo que él veía en mis redes sociales y la idea que él se dejó cuando nosotros trabajamos juntos hacía un montón de años. Entonces también va mucho con que ustedes no saben quién los están viendo. O sea, entreguen siempre lo mejor de lo que ustedes son, porque no sabemos quién necesita de ese ejemplo, de ese consejo, de esa actividad que ustedes están haciendo para que ustedes sean o inspiración o que te abra la puerta realmente a decir, hey, yo quiero trabajar nuevamente con vos porque vale la pena, quiero trabajar porque me encantó el proyecto, o sea, tuvimos como esa afinidad, entonces recuerden de que la marca personal, pues no la podemos separar. Jamás. Y hablando de cómo usted sabe, a mí me llama mucha atención, por ejemplo, nosotros en Microsoft, como hablan de la diversidad, de la inclusión, de cómo ustedes realmente lo influyen en usted a ser quien es. Uh-huh. ¿Qué papel juega, digamos, o sientes que juega la cultura de una empresa en el desarrollo de la carrera de una persona? Todo. Verás que recientemente, es curioso porque realmente mi carrera profesional toda ha estado centrada en Microsoft. Yo salí de Microsoft como hace 7 años, una cosa así, hace como 8 años, salí de Microsoft porque, misma historia, yo quería como un puesto de gerencia, yo sabía que era una gerencia, pero no sabía cómo se veía, salí y demás, y me fui a una compañía que era súper machista. O sea, los valores eran súper machistas, al punto de que los gerentes todos eran hombres, y yo recuerdo haberle preguntado a mi jefe, mira, porque a mí no me invitan a las reuniones y decirme, no, sí, es que aquí las mujeres no opinan. Y yo fue como... Literal, así fue. Y literal, así de directo. O sea, y es también, digamos, por las cosas que pasamos muchas veces las mujeres desde esta perspectiva de desigualdad que yo decía, pero mi opinión es tan válida. Y él me decía antes de la reunión, dame tus puntos lo mejor explicados posibles, yo los voy a decir. Claro. Y él los presentaba como si fueran de él. O sea, y mis compañeros me hicieron la vida imposible porque entonces como era su amiga la que tenía el puesto y la despidieron, entonces hagámosle la vida imposible a la nueva. Y yo ya empiezo a ver como esta parte de desarrollo de carrera, ¿qué? Y yo, ok, me regresé a Microsoft, todo bien, ¿verdad? La experiencia, muchos aprendizajes, ¿verdad? Mucho que trabajar el orgullo porque muchas veces el ego es muy cabrón, o sea, te lleva a cometer errores simplemente porque yo soy más que todo el mundo. No es que a mí no me podían haber hecho esa injusticia. Y al final la vida te termina diciendo, no, mamita, venga, yo le voy a enseñar cómo se gestiona la humildad. Exactamente, una cacheteada. Y yo regreso a Microsoft y yo empiezo entonces a ver, para mí es muy normal el pensar, plan de carrera. Microsoft te da todas las herramientas sabidas y por haber. Lo que Microsoft te dice es, tu plan de carrera es tuyo, único y personal. O sea, yo no te voy a decir cuál es el siguiente puesto no, vos tenés que decirlo, pero te da todas las herramientas, te da mentores, te da coaches, te da herramientas,
capacitaciones, te permite ir a hablar con altos gerentes. Yo pensaba que eso era lo normal en las compañías. Hasta que empecé a dar charlas en empresas y empecé a llevar estos cursos o estas masterclass de marca personal, de plan de carrera, de creencias de valores y cómo dar retroalimentación, y me golpeó la realidad de que las empresas no hablan de esto. O sea, para las empresas es, venga, ejecute el trabajo por el que yo le estoy pagando y chao. Zombies laborales, es lo que quieren. O sea, y verás que eso me sorprendió demasiado y entonces, claro, o sea, la cultura organizacional tiene todo que ver, porque si desde la cultura a vos no te exigen ser el mejor, ¿cómo llegas realmente a hacer crecer esa empresa? Hay muchas empresas que se han muerto porque no tienen este concepto. Y de hecho, hay una entrevista que me encanta porque Bill Gates sale diciendo como, le preguntan como, ¿por qué dejaste de trabajar? Y él dijo como, porque yo solo contrato a los mejores. Y claro, obviamente uno se siente así como, por supuesto, yo soy de los mejores. Y por ser así, siempre estás constantemente en esa lucha de, tengo que ser mejor que el año anterior. O sea, por eso tenés digamos, las revisiones de año de cómo fue tu performance, cómo fue ¿cómo se llama? Tu desempeño, ¿verdad? Son tan importantes para la compañía porque vos mismo sos el que te pones, ok, yo voy a lograr todas estas cosas. Al final son objetivos que hacen crecer la compañía y en el momento que esos objetivos no hagan crecer la compañía, necesitas reconfigurar tu cerebro o buscar una empresa que no te pida ese nivel de exigencia. Pero cuando yo voy y salgo y veo otras empresas que no es importante, o sea, realmente yo me asusto y yo digo, ¿qué falta de información hace falta en todas las compañías de por qué la cultura debe de realmente motivar a que los colaboradores tengan claro para dónde van? O sea, ¿cómo yo hago crecer esta empresa? Y otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que así como Microsoft te da la oportunidad de tener todas las herramientas, vos tenés la posibilidad de ir donde tu jefe a darle retroalimentación de cosas que no está haciendo bien para que mejore como jefe, ¿verdad? Yo me he sentado con mi jefe y le he dicho, con el anterior le he dicho, mira, necesito que me des más claridad. O sea, son muy confusas tus instrucciones. Ah, sí, tenés toda la razón, perfecto. Una vez estaba en una compañía, estoy haciendo una dinámica y les digo, bueno, chicos, vamos a hacer una dinámica, vamos a darle retroalimentación a su jefe. El jefe está ahí, ya lo llamo, lo siento, le digo, ok, el ejercicio consiste en esto. Vamos a decir, fulanito es bueno en esto, pero sería mejor sí. ¿Verdad? Ese es el ejercicio. No tienen que decirle más nada. Bueno, ustedes no les puedo explicar. Todo será, ay no, eso es ponernos en demasiado compromiso. Y yo, pero ¿cómo? ¿No son capaces? Debería de ser así. No, o sea, jamás. Yo dije, ¿cómo? ¿Ustedes no le dan retroalimentación a su jefe? No. Y ellos me dijeron como, es que nosotros tuvimos jefes que nos dijeron como, no, es que aquí el que da la retroalimentación soy yo. Y yo, entonces, ¿cómo haces crecer también a los que están por encima tuyo? O sea, que vos tengas una posición encima de la mía no te hace mejor. O sea, claro, estás un poco más avanzado en el proceso de carrera que yo, pero no te hace mejor persona. Y cuando los puse y los obligué a todos a que dieran la retroalimentación, o sea, no hubo ninguno que se sentara a decir, bueno, él es muy bueno en esto, pero sería mejor si, ay, no, es que yo no quiero decir. Ay, no, es que me promete que no me van a despedir. Y yo, ¿cómo? O sea, realmente, ¿cómo te puedes sentir tan inseguro en una compañía que no te permite, primero, que no te hable plan de carrera y que segundo, no te permita dar retroalimentación de tus líderes? O sea, realmente yo ahí te diría, revisa en qué empresa estás trabajando. O sea, porque también hay otra cosa importante cuando estás armando tu plan de carrera. Ya dijimos, marca personal. Ahora sí, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿cuáles son tus no negociables? Porque si tus no negociables están asociados con el tiempo de tu familia, no vas a ir a tomar un puesto que te lleve a sacrificar tu tiempo en familia. Si lo vale, porque vos lo decidiste, todo bien, pero tenés claro cuáles son tu estructura de valores. Mucha gente deja y permite que le pasen por encima por el simple hecho de que no tienen los valores claros. O sea, yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son tus 4 valores más importantes? Por ejemplo, Rodo, ¿cuáles son tus 4 valores más importantes? Uy, es que, vamos a ver. Yo diría que la responsabilidad, soy una persona que
generalmente es como a esta hora y a esta hora estoy, digamos. Hoy no fue tan preciso con vos, pero es lo general, digamos, la familia también, o sea, priorizar el tiempo de la familia, siempre tener ese tiempo libre. Luego, aparte de la familia, priorizarme yo, o sea, también darme tiempo para mí y tiempo de ocio, digamos, o sea. Y aparte de eso, creo que esos son los top 3, la verdad. Y está súper, o sea, al final es tener esa claridad, o sea, sepan cuáles son esos valores que ustedes tienen, porque muchas veces llegamos a una empresa y nosotros decimos, no, yo tengo mucha ética, y a mí me ha tocado llegar a lugares donde dicen, no, es que lo vamos a hacer de esta otra manera, o sea, ¿verdad? Porque lo he visto con otros ejemplos y yo, pero ¿por qué vos lo aceptaste? O que de repente con la zona franca a mí hubieron un par de oportunidades que fue como, no, pero podemos maquillarlo así. Yo no, o sea, si esto se tiene que caer, se tiene que caer. O sea, yo no voy a exponer mi integridad simplemente por salvar un beneficio de la compañía para la que trabajo. Claro, era una responsabilidad súper importante, pero yo dije, no lo voy a sacrificar. O sea, esto es lo que yo soy. Para mí es un no negociable. Pero si vos no lo tenés claro, desde el principio, vos llevas, o sea, es como que lleves tu carro y le falte la llanta de atrás, o que lleves el carro y le falten las puertas, o que tengas el carro y le falte la tapa, o sea, no es posible, vos necesitas el carro completo y lo necesitas bien para poder avanzar en este camino, si no, no hay forma. Funcional. Sí, sí. Definitivamente. ¿Algo que preguntaros a usted? No, en realidad, bueno, creo que es muy importante eso que dice usted, es como no comprometerse uno, también es parte y tener esos valores muy claros todo el tiempo, saber qué cosas, eso que es que eso me resonó mucho, como saber cuáles son los negociables de uno, las cosas en las que uno dice como, ok, esto es algo que estoy dispuesto a sacrificar. Yo soy mucho de, ok, yo estoy dispuesto a sacrificar esto por 2 años, 3 años, porque en 2 años, 3 años ya hice lo que tenía que hacer en este puesto y ahora sí puedo hacer lo que ahora sí quería hacer, porque necesitaba pasar por ahí por X o Y razón. Hay momentos en los que eso es como negociable, un sacrificio que hay que hacer para avanzar uno mismo, pero hay otras cosas que uno tiene que saber qué es lo que de viaje no está dispuesto a negociar, las cosas que uno dice como no, ya aquí tengo que autodetenerme, porque no es algo que si acepto o si lo negocio, sé que en 6 meses voy a estar tirando la toalla o en 6 meses estoy harto y quiero salir corriendo porque negocié algo que no tenía que haber negociado. Me metí con algo que es importante para mí. Como eso mismo, que algo que para mí es súper importante es tener como mi tiempo de cosas que a mí me gustan. Y si yo sé que si yo me lo pongo a negociar dentro de X cantidad de tiempo, va a llegar un momento en el que yo digo, ya no puedo más. Ya de verdad necesito esto, necesito hacerlo, y es como casi se vuelve una necesidad. Entonces hay que saber uno también ¿Hasta dónde llega. Pero sí es súper importante, y también a veces yo sí creo como a veces dentro de ese plan de carrera, eso, hay que a veces uno jugar con esas cosas, decir, ok, esto es algo que voy a tener que hacer si quiero llegar a este otro punto, y nada más ponerse esa meta, como decir, ok, esto va a ser temporal. Y como dice usted, excelencia, yo creo que uno en todos los trabajos, o al menos yo soy como, yo llego a un puesto y digo, ok, en 2 años tengo que estar haciendo esto. En 2 años más o menos si no estoy haciendo esto, por lo menos ya sé que tengo las habilidades y estoy en línea para X puesto. O lo que sea, pero es como tener esas metas dentro de la compañía que lo van a uno guiando, y también creo que la ambición es súper importante. Súper. Como eso que tal vez yo mencionaba antes, o que usted mismo mencionó, que llegó al puesto de gerencia que quería en Microsoft y dijo, ¿y ahora qué? Y es cuando yo digo que ahí es donde entra la ambición, en la que usted misma no dijo como, ok, ya estoy aquí donde quiero, no voy a hacer nada más. Es como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué más quiero hacer? Y empezar uno a autorretarse y seguir avanzando y moviendo esa mierda. Y es que eso que acabas de decir da un punto que muchas veces cuando nosotros no tenemos esos retos, o sea, nosotros mismos encontramos ese reto, porque no es
es que este trabajo es súper aburrido. No, la responsabilidad de que el trabajo sea súper entretenido, que usted le entregue el máximo valor es su responsabilidad. Por eso es que la gente se estanca, porque se convierte en su trabajo. O sea, ellos son su trabajo, sus funciones y más allá de eso no. Cuando yo estoy ayudando a las personas a construir el currículum, yo le digo, ok, perfecto, entraste a esta posición. ¿Qué le mejoraste a esta posición? Ay, no, nada. O sea, estuviste 3 años en una posición y no hiciste ni un solo aporte. Es que no había por dónde. ¿Pero qué hacías? No, pues acomodaba facturas, ok, pero hay métodos para acomodarlas, para que sea eficiente. O sea, ¿cómo me vas a decir que hiciste tu trabajo por tanto tiempo? Exacto, esa persona se convirtió en su trabajo. Entonces, claro, ahora le está costando aún más el encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque ahora todas las compañías buscan personas que den la milla extra. Y es que muchas veces es que yo no doy la milla extra porque no me están pagando por eso. Pero es lo que decimos, si usted trabaja con excelencia, el dinero va a venir. Si usted trabaja con excelencia, la posición va a llegar. Estando ahí o estando fuera, ¿por qué? Porque usted está acostumbrado a dar servicio, a dar un trabajo de calidad. ¿Que su jefe es malo? Ese es problema de su jefe. ¿Que la cultura organizacional es una porquería? Ese es problema de la compañía. Usted no tiene que atarse a decir, yo doy lo que a mí me están dando, porque eso habla más de sus valores que de los valores de la compañía. Y otra cosa también que es súper importante en plan de carrera son las redes de contacto. Eso yo le iba a preguntar. Chiquitos, eso es para mí clave, fundamental. Total. O sea, si vos no tenés una red de contacto de valor, es que muchas veces, por ejemplo, para vos, Rodo, ¿qué es una red de contactos? Pues alguien que puede, ya sea, puede ser un conocido, ¿verdad? Inicialmente, pero después de ser un conocido, cuando ya lo haces como un contacto o lo pones como en tus contactos importantes, digamos, puede ser alguien que le pueda aportar a usted de alguna manera o usted inclusive le puede aportar a esa persona de alguna manera. Puede ser un mentor suyo, puede ser alguna persona embajador, ¿verdad? Que también hayas mencionado en la charla. Puede ser alguna persona que está promoviéndolo a usted de alguna manera, ¿verdad? A mí me pasó que tenía en la compañía, tenía, ahí sigue por ahí, un mentí, ¿verdad? Una persona que estaba como aprendiendo de mí, que generalmente solamente va a mi jefe y le dice, qué bien que hace esto, Rodolfo. Y es una persona que está yendo a promoverme a mí con buenos resultados sin que yo se lo pida, solamente porque él está feliz de eso. Entonces, para mí la red de contactos es súper importante, de una persona que puede aportarte a como vos le puedes aportar también. Total, sí, y así es. De hecho, muchas veces la gente dice, es que yo no construyo redes de contactos porque eso es como aprovecharme de la gente, y no. O sea, si yo no hubiese tenido esta red de contactos de profesionales en finanzas y en contabilidad, yo no salgo adelante en el barco. O sea, yo contraté a una persona que era súper especialista. Esa persona, para mi bendición, era profesor universitario. Y me dijo, tengo a fulano para este puesto, a mengano para este puesto, y trajimos a otras personas y eran exactamente los candidatos que nosotros buscábamos. ¿Pero por qué? Porque teníamos el punto de contacto. O sea, no subestimen las herramientas. Muchas veces decimos, es que no voy a ir a esa reunión porque que voy a conocer personas. No, o sea, si usted no va con una intención, al final del día, póngale intención a todo lo que usted haga. Yo siempre digo, es como, hay como el método que yo utilizo, es como el método DEEP, ¿verdad? Que es este que utilizamos en las fiestas y es, póngale una dirección intencional con propósito a todo lo que usted haga. Si usted va a construir una red, ¿cuál es la mejor forma de construir una red hoy día? Vayan a LinkedIn. O sea, esa es por excelencia. Es que a mí no me ven. Claro, ¿cómo no te van a ver? O sea, tenés 10 personas. Es que a mí me da vergüenza agregar gente. No tienen ni foto, no tienen información, no tienen nada. O sea, entonces, empiece a promoverse. ¿Pero cómo hago? Bueno, voy a buscar personas que están en finanzas y voy a empezar a agregarlas. Hey, ¿puedo aprender de usted? O sea, al final del día la gente está tan acostumbrada a tener vergüenza que no hacen por dónde. O sea, no promueven las comunidades, se quedan con el no, es que yo no sé cómo pedir. O sea, tenés todos los contactos de tu familia que de fijo tienen perfil y esos contactos tienen otros contactos. Tenés a todos tus contactos de la universidad, de esos contactos tienen otros contactos y empezar a preguntar abiertamente, mira,
¿Quién conoce a una persona que haga tal cosa? ¿Quién conoce a otra persona que haga tal otra? O sea, de repente va a salir alguien que diga, mira, yo no lo conozco, pero hey, yo lo puedo conectar con Kevin o yo lo puedo conectar con Rod. O sea, al final del día es el tema de la exposición y es eso que vos acabas de decir. Son aquellas personas con las que vos podés, ya sea ayudarlas de forma intencional y decir, mira, vi que el otro día estabas buscando una persona, yo conozco a alguien, o ir genuinamente a decir, mira, te tengo como contacto. Quería saber si me puedes ayudar con esta pregunta, ¿verdad? O cómo lo resolviste. Muchas veces yo hice eso, o sea, veía perfiles que ya estaban donde yo quiero estar y les escribía. Tal vez de los 10 a los que les escribí, 2 me contestaron, pero me contestaron. Ya es algo. O sea, exactamente, y me dieron una guía de empiece por aquí, haga eso no es importante. A mí lo que me funcionó fue esto. Y así te vas construyendo esa red que es súper importante. Igual, como les digo, o sea, como uno se presenta en esas redes profesionales a como te presentas en tu Instagram o en tu Facebook o en tus otras redes, debería de ser exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque estás proyectando esa marca personal, pero tenés que hacerlo intencional. O sea, postea cositas, invita a gente, habla de temas, de lo que sea. Por ejemplo, a vos que te gusta escribir, ese es un lugar perfecto. ¿Verdad? Porque al final del día tu voz la van a leer un montón de personas. O sea, tus pensamientos van a estar ahí y van a llegar a un montón de personas y nosotros no sabemos el alcance que eso tiene, pero claramente, o sea, invitemos personas, ¿verdad? Estemos presentes, estemos ahí y está también no solamente la red de contactos, sino también tener esos mentores. Para mí esos mentores son aquellas personas que ya están donde yo quiero llegar. O sea, y son esas personas que me lo van a cortar el camino. De hecho, a mí me pasó con la persona que yo contraté, Alan. Alan trabajó conmigo. Nosotros fuimos compañeros de la universidad. Alan y yo estábamos en la licenciatura de finanzas. Yo lo conocí. A mí él siempre me pareció una persona súper brillante. Y yo siempre le decía, Alan, es que yo quiero que vos y yo trabajemos en Microsoft. Y yo quiero. Y él era como, no, ¿verdad? Yo no, ahí no, porque es que se ve como muy complejo y mira, yo no sé inglés y verdad, ese montón de creencias que tenía y yo, pero vos sos supercarga y en términos técnicos, él es otro nivel y yo, Alan, vení, bueno, por cosas de la vida, pues él empieza a trabajar conmigo, o sea, me empieza a reportar a mí y yo le digo, Alan, yo creo que yo me voy a ir de este puesto más o menos como en 1 año y medio y tal, empecemos a trabajar juntos para que usted sea la persona que se quede. Entonces, a mí me tomó casi 6, 7 años llegar a esa posición de gerencia y a Alan le tomó 1 año y medio. Porque yo le dije, tenés que hacerlo así, vamos a hacerlo así, hay que modificar. Póngale con todas estas habilidades, tiene que aprender esto es súper importante para los jefes, esto y esto y esto es indispensable. Y el hombre dijo, yo quiero, yo puedo, me voy a convertir, lo hizo y al 1 año y medio que yo me fui, Alan era mi reemplazo. Entonces también, o sea, compañeros de la universidad que uno dice, no, David con el que tengo el podcast, David fue compañero mío del bachillerato de Conta y siempre nos llevamos súper bien y me pareció una persona con la que yo me divertía hablando y un día nos encontramos, teníamos como 4 años de no vernos y recuerdo que nos encontramos y yo le dije, no, vieras que, fíjate que empecé en temas de desarrollo personal y estoy en coaching y no sé, ay, fíjate que yo también estoy trabajando en mentalidad y yo en serio. Y ya, ajá, sí, claro, y toda la emoción y al final empezamos ya a reunirnos más seguido y al final fue como, hagamos un podcast porque él en la parte no, ¿verdad? Corporativa es mentor financiero, entonces yo, no, y buenísimo, porque entonces yo hablo de la parte de creencias y él hablaba de toda la parte donde él es súper experto y que me ha ido educando porque aparte de amigo, pues es mi mentor y es con el que estoy trabajando en mi plan de retiro dentro de 10 años. Entonces, digamos, al final es como toda esa red de contactos realmente se convierte en esa piedrita, ¿verdad? Que te ayuda a construir. No es que te va a tropezar, es como agarras esa persona, la utilizas de piedra para construir un escalón que te va a llegar al siguiente nivel. Pero sí, definitivamente las redes son súper importantes. O sea, ¿cómo nos construimos nosotros? O sea, ni idea que trabajabas en Microsoft, nada, o sea, nos conocimos en una charla, por esa charla conectamos y hoy tuve el placer de conocerlos a ustedes dos, entonces ya mi red se va haciendo más grande, o sea, ya conozco personas que vibran como yo en esos propósitos de vida claros, entonces ya sé que estamos como en esa comunidad que no es simplemente de, nos vimos hoy, ya no nos vamos a volver a ver, no, de fijo nos vamos a volver a ver. Y de fijo, puede que vuelva a venir, inclusive porque, o sea, como hemos pasado
el tiempo aquí, ya vamos más bien como ir cerrando, porque creo que el tiempo se nos ha extendido bastante, pero ¿cuál sería, digamos, porque yo sé que en parte, o sea, su mentalidad y las cosas como se le gusta impactar en las demás personas es muy importante? Así que, ¿cuál sería ese mensaje que usted quiere dejar a las personas? O sea, ese mensaje, aparte de todo lo que ya has dicho, digamos, pero más en directo, el mensaje que te gustaría como transmitir a las personas. Ok. Yo quisiera decirle a todas las personas que nos están escuchando, que empiezan o que ya tienen un camino, y es todo lo que hágalo con amor y con excelencia. O sea, para mí no hay nada más importante que la entrega total. Cuando usted se entrega al 100%, el universo se encarga de devolverle a usted el 200. No lo haga por el que van a decir. No lo hagan por es que yo tengo un ego. O sea, si usted se identifica con el, no, es que para mí el dinero sí es importante, entienda desde dónde lo está haciendo. Desde una necesidad física, desde una necesidad de reconocimiento, o sea, cuál es esa carencia que yo tengo que quiero llenar, o más bien cómo me proyecto como una persona abundante a través de esto. Porque recordemos que nosotros somos, dice la frase que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos, pero realmente yo creo fielmente que nosotros somos el promedio de las creencias que queremos reafirmar. Entonces, si usted está empezando en su camino como un profesional, entienda qué es lo más importante. Y yo les puedo decir que al final del día, después de haber perdido casi que todo, hasta casi el punto de haber perdido mi trabajo, pero eso se los contaré en otro episodio, o sea, realmente el dinero no es el fin. Es importante, sí, lo necesitamos para muchas cosas, sí, pero hay más cosas que la vida tiene para ofrecerte que el dinero. Hay experiencias que te puedes estar negando simplemente porque estás enfocado, y sí, no quito el hecho de que tengo que pagar cuentas, que tengo deudas, que tengo responsabilidades, pero que tengamos ese equilibrio de que no somos el trabajo, que no nos convirtamos esclavos del trabajo, porque desgraciadamente el sistema en el que estamos hoy nos tiene como caballitos de carreta, ¿verdad? Estamos como en la Matrix. Entonces es hacer esa invitación a que elevemos ese nivel de conciencia de que si estamos aquí y tenemos esta posibilidad de experimentar esta experiencia humana, que valga la pena, porque al final del día nosotros nos vamos a ir de esta tierra haciendo el mejor legado de nosotros mismos. Y que nos van a recordar, van a ser todas aquellas personas, no porque queramos alimentar un ego, sino porque vinimos a este mundo a trascenderlo y a hacerlo un mejor lugar. Así que de verdad que les agradezco mucho por la oportunidad, o sea, compartir con ustedes fue muy, muy chiva. Me encanta este proyecto, sigan adelante, de verdad que tienen todo el potencial para trascender muchas mentes, tocar muchas vidas, de verdad que gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Más bien, algo que agregar, Steven, Kevin, algo que quieran agregar. Tómese el tiempo, no significa que te vamos a terminar ya como porque si dije ya. que vamos así, ¿verdad? Pero A mí sí me gustaría hacer un wrap-up más que todo como de distintos puntos. Algo que de hecho, o sea, me ha parecido como una charla fascinante, la verdad. yo lo he visto, es que Kevin habla mucho y él comenta, pero ha estado hipnotizado, poniendo atención, que yo me quedo, Kevin, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir algo? Es un logro. Callar a Kevin es un logro. Así es, más que todo porque, o sea, a mí me pasa mucho que cuando yo escucho a las personas, ya voy pensando como en qué cosas puedo comentar y demás, pero los puntos que yo también quería abarcar, usted los mencionaba de igual forma. Entonces, me parece muy curioso como encontrar alguien que literalmente como comparte muchos pensamientos y, o sea, literal nos acabamos de conocer, súper bueno. Algo que yo sí quería como dejar mucho para la gente que está comenzando, aparte de, sí, definitivamente hagan las cosas con todo el amor y toda la pasión que puedan, que también tomen el salto a realizarlo. Es muy importante. Por lo general, la vida nos dice que las personas que están muy alto, que uno los ve hacia arriba y se ven casi que inalcanzables, son personas que fueron la excepción a la regla. Pero no, la verdad es de que solo son personas que decidieron intentarlo una vez más. El ganador es un perdedor que lo intentó una vez más hasta que lo consiguió. Entonces yo sí quiero como darle esa fuerza a las personas que de pronto por X o Y situación no están muy seguros
ya sea que tengan alguna barrera, ya sea el inglés, ya sea algún tema en específico. Incluso, tomando como ejemplo el inglés, muchas personas, y estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que técnicamente es increíble, pero que por la barrera del inglés no ha logrado como llegar a un mejor puesto laboral o algún tema similar. Inténtenlo. Obtener esa experiencia en las entrevistas va a hacer que el día de mañana en alguna se consiga. Lo peor que uno puede recibir es un no, y realmente hay demasiadas empresas en el mercado. Hay unas que son increíbles, está Microsoft, por ejemplo, pero o sea, la verdad es que no solo Microsoft es buena. Ujú. Entonces, inténtenlo, visualicen bien como hacia dónde quieren llegar y sí, den el salto. Yo creo que eso es como lo más importante. Agregar, Steven. No, realmente yo, bueno, eso que decía Kevin es muy importante, algo que yo siempre he tenido muy claro y que se lo dejo muy en claro, como cuando algún familiar me pide este consejo al respecto o cuando alguien me habla al respecto, algo que tocamos antes que es muy importante sobre la cultura de la empresa. Y pasa que lamentablemente las empresas que normalmente están dispuestas a dar a uno ese trabajo sin experiencia o ese trabajo, ¿verdad? Ese primer trabajo, no siempre son las mejores empresas, no siempre son las empresas donde usted puede llegar y desenvolverse. Pero eso que usted decía de mantener las cosas, siempre hacer todo con excelencia, también porque muestra quién es uno realmente y cuáles son sus capacidades, pero entender que hay más, no es solamente esa empresa donde usted empezó, sino que hay que ponerse metas, hay que ser ambicioso. Yo estuve en un punto de mi carrera en la que desempleado y viendo nada más como montado en el edificio de Microsoft, le dije, me gustaría estar ahí, pero lo veía tan lejos, tan lejos, tan lejos, y hoy en día estoy ahí. Es simplemente, a veces hay que, es eso que dice Kevin, es intentarlo, es decir, autoanalizarse y decir uno, ok, estas son las habilidades que yo necesito para llegar a X lugar y empezar a trabajar en eso. Poco a poco las cosas hay que entender también como no pasan de la noche a la mañana. Ujú. Todo es un proceso y todo el mundo está aprendiendo. Entonces, tanto como uno aporta a otras personas aportan a uno igualmente, y es ir disfrutando ese proceso y siempre tener las metas claras. Mm. Creo que es súper importante. Sí, ahí donde usted dijo, mira, ahí está Rodolfo. Cualquiera entra. Ah, no, y saben también que es algo súper importante que tal vez no lo hemos abarcado tanto, pero es también el hecho de educarse. O sea, para mí estar constantemente aprendiendo. Yo recuerdo que Excel, cuando a mí me dijeron como sí, Excel y ya después ya no es Excel, es Power BI, pues salga corriendo a entender cómo se usa Power BI. Y sigue, y ahora viene AI, entonces ahora nos tienen, yo no vendo, pero yo necesito saber qué es AI, cómo funciona, cómo le saco el máximo provecho, así que de verdad, a educarnos todo lo que podamos, porque hace una gran diferencia. Sería todo. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.